Ya estamos en conexión con el doctor Ricardo Moner Sanz, que debe haber quedado boquiabierto cuando tomó conocimiento del veredicto por parte de ese tribunal en lo penal económico número 3. Claro, a ver, hay un juez que va a integrar el tribunal porque estaba subrogando. Doctor Moner Sanz, buenas tardes. Claudia Kaufman lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Claudia? Mucho gusto saludarla. No, el gusto es mío, doctor. Sí, en esto que usted reporteaba por allá por el 15 de marzo de 1995 desde una cámara de televisión, Sí. hasta el otro día han pasado 16 años y monedas, ¿no? Casi 16 años y medio. Lo cierto es que yo estuve presente cuando se dictó la parte dispositiva con este absurdo sistema que permite el Código Procesal Penal, que es, le dan el resultado final del partido, pero no se sabe cómo jugaron en la cancha los jugadores, ¿no? Es bastante absurdo. Con lo cual todos tenemos que conjeturar qué es lo que se pudo ir diciendo, sobre todo porque además hay disidencia de Losada, a quien le atribuyen haber encontrado responsabilidad penal en el expresidente de la República, pero todo es conjetura, todo es rumor, etcétera, etcétera. Yo tuve la sensación, un poco lo que un colega suyo preguntaba desde España esta mañana o allá, que cuando la sociedad, el pueblo de mi país, observa que se han invertido 16 años y monedas para una investigación de un tema de gran trascendencia, porque no se contrabandeaban caramelos, por favor, se contrabandeaban armas, que ese contrabando de armas era con infracción de normas internacionales, garantes nosotros de la paz entre Perú y Ecuador, enviábamos armas a Ecuador, miembro de las Naciones Unidas y obedientes al Consejo de Seguridad. Sin embargo, violábamos la prohibición que había establecido el Consejo de Seguridad y mandábamos armas a Croacia y un poco a Bosnia. Cuando entonces la gente de mi país y del extranjero piensa que 16 años y moneda fue, Claudia Kaufman, para profundizar, para llegar al fondo, las responsabilidades, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que los decretos de cobertura de todo esto, los decretos ideológicamente falsos, Sí. provenían de un expresidente de la República. Bueno, la sensación era que no podía no haber condenas, quizá algunos sí, quizá algunos no, está claro, Totalmente. pero absueltos todos. ¿Quién fue entonces el responsable? El pibe que empujaba, o el trabajador portuario que empujaba el container y lo metía en el Rijeka Express y lo llevaba a Croacia, o el muchacho que cargaba al hombro en Ezeiza aquellas cosas que iban a Guayaquil y desde allí entonces se fortalecían las armas en favor de Ecuador contra Perú. ¿Quién fue? Porque que salida ilegal de armas hubo sin ninguna duda. El decreto con el cual yo me presento el 15 de marzo del 95 dice, visto el pedido de armas efectuado por Venezuela, ¿no? Sí. Y entonces se descubre rápidamente, que Venezuela no había pedido armas, y aquí tengo a la vista un decreto donde se podía vender, Claudia, a cualquiera, en cualquier circunstancia, aparecían los intermediarios, se llevaban dinero, y todo con algún dato de color, como por ejemplo un matutino, fotografiando armas que habían aparecido en la ex Yugoslavia. Entonces, ¿quién fue? ¿Cómo fue? Además perdimos 6.500 toneladas de armas porque
el dinero que se pagó fue distorsionado porque hubo vivos que se llevaron en el medio importes de dinero y que a las arcas argentinas entró muy poco dinero. Y entonces el estupor que me invadió no era tanto, caramba, tantos años de esfuerzo, de labor, de poner el cuerpo, de esquivar cosquillas, etcétera, etcétera, sino qué mal le hace esto al afianzamiento republicano de mi país. Porque convengamos que siempre fue difícil la línea divisoria entre el bien y el mal, pero acá ya directamente se ha esfumado esa línea. Y entonces la señal para abajo es, dale que va. Puede hacerse cualquier cosa, porque si esto que demandó supuestamente un estudio profundo con grandes elementos de convicción de que aquí hubo una maniobra de gran envergadura y nada menos que de armas, palabra que me gusta muy poco, entonces, bueno, puede pasar cualquier cosa. Es decir, hay una respuesta antirrepublicana, más allá de que yo percibo una indignación entre en fin, no sé por su lado cómo andamos, ¿no? Pero la gente está como muy perpleja en el peor sentido de la palabra, ¿no? Tal cual, doctor. ¿Sabe qué? Me estoy imaginando, doña Pepa, por no decir doña Rosa, debe estar pensando, Manolo, ¿para qué trabajaste toda tu vida para tener una mísera pensión? Si te hubieses dedicado a la política, ladrón de guantes blancos, hoy estaríamos viviendo bien y preso no ibas a ir nunca, porque en este país parece que los únicos que van presos son, como dicen los perejiles, doctor. Exactamente. Y esto recicla más y más desconfianzas en el poder judicial de la nación, desconfianzas en el poder judicial de la nación, complicidades, porque o suspicacias, porque si a alguien le leen el veredicto sin los fundamentos, un martes 13 de septiembre, y entonces le cuentan que los fundamentos se van a leer en noviembre. En el medio hay elecciones, ¿no? No, doctor, ¿le parece? Usted siempre mal pensado, doctor Moner Sanz. Mire, por suerte ya tenemos un integrante más en el Tribunal Oral Penal Económico número 3, que es casualmente el doctor Imas, el juez que llevó adelante todo el proceso de este juicio. Porque al final el juez propiamente dicho, ahora. Sí, al fin, sí, claro. Ahora juró, ¿no? Se portó bien y juró. Y como si eso fuese poco, me quedo tranquila porque Menem, a pesar de las críticas que recibió en su momento, después que dejó el poder por parte del sector K, ahora ya es uno más en la línea K. Claro. Dios los cría y ellos se juntan. Lo cierto es que esto trae desde cualquier ángulo de observación una gran tristeza, ya no digo a título personal, pero eso es absolutamente secundario. Cómo los jóvenes que están viendo este escenario y que recién sus padres les pueden contar que hubo una vez que se enviaban armas violando todo tipo de responsabilidad internacional, etcétera, etcétera, ¿cómo pueden estar viviendo esto? Porque no nos terminemos de encallecer, es decir, el otro día comparaba esto un poco con Brasil. Fíjese, allí una presidenta limpia a ministros. Y además de que limpia a ministros, hay un pueblo bien sensibilizado contra la corrupción y han hecho actos de manifestación, no necesariamente por aumento de salarios. Ellos tienen un crecimiento interesante, mucho más interesante, mucho más democratizado el incremento, sino salían a protestar contra la corrupción. Mire qué interesante. Lo dejo ahí, doctor, porque sé que usted tuvo la amabilidad y la generosidad de abandonar una audiencia en este momento que está teniendo en su estudio para atendernos, así que no quiero
faltarle el respeto a la gente que está compartiendo con ustedes. Es usted muy generosa. En cualquier momento seguimos hablando de estas cosas que no nos maravillan precisamente. Es así, doctor. Doctor Ricardo Moner Sanz, gracias por estar del lado de lo que debería ser la justicia y por representarnos. Gracias. Hasta muy pronto.